Saludos mis amigos de Quantum Profe. Bienvenidos a un video más de la serie Enlace Químico y Fuerzas Intermoleculares. El tema que veremos hoy se le llama Puente de Hidrógeno. Así que acompáñenme a verlo. Bien, recordando de la clase del tema de las fuerzas intermoleculares, aprendimos que para que una sustancia esté en estado líquido, sus moléculas deben estar bien cerca, deben estar lo más cercana posible en comparación con los gases. Esa cercanía se permite a través de las fuerzas intermoleculares que vimos anteriormente. Para que una sustancia alcance la ebullición, lo que hay que hacer es suministrar suficiente energía para que esas moléculas puedan separarse y se transformen entonces en gas. La solubilidad también se explica con las fuerzas intermoleculares. Para que una sustancia sea soluble en otra, debe haber cierta interacción entre las moléculas de una sustancia con las moléculas de la otra. Si analizamos los puntos de ebullición de algunas sustancias como el agua, el ácido fluorhídrico y el amoníaco, vemos que tienen un mayor punto de ebullición que otras sustancias como el CH4, el HCl y el H2SE. Teniendo en cuenta que las sustancias que se encuentran de este lado tienen o igual o mayor masa molar que del lado izquierdo, ¿por qué entonces las del lado izquierdo, el agua, el HF y el amoníaco, tienen mayores puntos de ebullición? Tiene que ver entonces que las del lado izquierdo poseen mayor fuerzas intermoleculares que las del lado derecho, porque se necesita más energía para poder vencerlas. ¿Qué tienen en común estas sustancias? Bueno, que poseen hidrógeno unidos a elementos como el oxígeno, el flúor y el nitrógeno. Quiere decir que las moléculas que posean este enlace, FH, OH y NH, pueden formar puentes hidrógenos entre ellas mismas. Los puentes de hidrógeno se pueden dar entre moléculas iguales, por ejemplo, una molécula que tenga AH, ¿verdad?, con otra molécula que tenga la misma, pero que tenga A también. O entre moléculas distintas, o sea, una molécula que tenga AH y la otra molécula puede tener otro elemento que puede ser nitrógeno, oxígeno o flúor. Vamos a ver entonces por qué se forma un puente de hidrógeno o cómo se forma un puente de hidrógeno. Para que exista un puente de hidrógeno entre una molécula y otra, una de las moléculas debe tener obviamente hidrógeno unido a un átomo lo suficientemente electronegativo para que pueda generar una carga parcial negativa y una carga parcial positiva lo suficientemente fuerte que permita realizar ese puente. Esos átomos electronegativos son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Así que una de las moléculas tiene que tener unido hidrógeno a flúor, a oxígeno o a nitrógeno. Si aquí en vez de flúor tendríamos cloro, el cloro no tiene la suficiente electronegatividad para poder generar una polaridad tan fuerte que permita el enlace en el puente de hidrógeno, perdón. Entonces, una de ellas debe tener ese requisito. La otra molécula debe tener un átomo lo suficientemente electronegativo para que permite que este hidrógeno pueda formar el puente. Si tenemos entonces otra molécula similar de HF, esa molécula tiene un átomo bien electronegativo. O sea, ese átomo tiene que ser también flúor, oxígeno y nitrógeno. Ojo, no importa que la otra molécula no tenga hidrógeno. Con que tenga flúor, oxígeno y nitrógeno ya se puede formar el puente. Así que este hidrógeno que está unido al flúor forma un puente con el otro flúor de la otra molécula. Cuando son moléculas iguales, recuerden que lo que se permite explicar es los puntos de ebullición. Aquellas sustancias que puedan formar puentes de hidrógeno entre sus moléculas, entonces tienen por lo general punto de ebullición más alto que aquellas que no forman puente de hidrógeno. Podemos decir que para que se forme un puente de hidrógeno mínimo debe haber una molécula unida a otra. Entonces,
una de ellas debe tener hidrógeno unido a flúor o unido a oxígeno o unido a nitrógeno. Una de ellas tiene que cumplir con ese requisito. Si no hay hidrógeno unido a algunos de estos elementos, entonces ya no se forma el puente. El otro requisito es que la segunda molécula, o sea, la otra molécula, tiene que poseer también un átomo muy electronegativo, o sea, flúor, oxígeno y nitrógeno. Observen que no es necesario que la otra molécula tenga este hidrógeno. Con que tenga estos elementos electronegativos se puede formar el puente. Entonces este hidrógeno puede formar puente con el flúor, puede formar puente con el oxígeno y puede formar puente con el hidrógeno. Y así sucesivamente cada hidrógeno que está unido a oxígeno y unido a nitrógeno. Veamos el ejemplo de la sustancia conocida como agua. A ver si sus moléculas o las moléculas de agua forman o no forman puente de hidrógeno. Para hacerlo tengo que dibujar mínimo 2 moléculas de agua. Puedo dibujar más si quiero, pero con 2 es suficiente. Entonces compruebo a ver si esas moléculas cumplen, o esas 2 moléculas cumplen con el requisito que habíamos dicho. Aquí dice que el primer requisito es que una de las moléculas tenga hidrógeno unido a flúor, a oxígeno o a nitrógeno. Tomo una de las 2 y cualquiera de las 2 cumple con ese requisito. Si tomo esta, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos hidrógeno unido a oxígeno. Quiere decir que la otra, para que forme puente, debe tener flúor, oxígeno y nitrógeno, aunque no tenga hidrógeno. ¿Lo tiene? Sí lo tiene, así que cumple con los 2 requisitos. Aquí se forma entonces el puente de hidrógeno. Es por eso que las las sustancias como el agua que poseen grupos OH tienen puntos de ebullición alto. Vamos a ver entonces un líquido muy conocido como la acetona o el líquido de uñas que utilizan para quitarse el esmalte de uñas. Vamos a ver si forma puente de hidrógeno o no sus moléculas. ¿Qué esperarían ustedes? Viendo el punto de ebullición de la acetona, ¿qué esperarían? ¿Ebulle bastante rápido o es más difícil que ebulla que el agua? Entonces, vamos a comprobarlo. Si tenemos la fórmula de la acetona es CH3C doble enlace O CH3. Para poder estudiar sus posibles puntos de ebullición o comparar los puntos de ebullición, tengo que dibujar otra molécula similar, ¿verdad? Porque el punto de ebullición depende de la separación de las moléculas. Entonces, si tenemos 2 moléculas similares, vamos a ver si cumple con el requisito. Dice que para que se forme un puente, una molécula debe tener hidrógeno unido a flúor, a oxígeno y a nitrógeno. Y vemos que ninguna de ellas cumple con ese requisito, ni siquiera con el primero, porque los hidrógenos que tenemos están unidos a carbono, así que no forma puente, no forma puente de hidrógeno. Y la de arriba sí forma puente. Les pregunto ahora a ustedes. Recuerden que la solubilidad se explica entre la interacción de 2 moléculas distintas o de 2 sustancias distintas. Les pregunto a ustedes. ¿La acetona es soluble en agua? ¿Qué le dice su experiencia cotidiana? ¿Son solubles o no? Vamos a comprobar entonces a través de el análisis a ver si se pueden solubilizar o no se pueden. Para saber si el agua es soluble con la acetona, ¿verdad? La dibujamos. Dibujamos una molécula de agua, OH. Sabemos que tiene los electrones aquí. Y dibujamos la molécula de acetona. Vamos a analizar si se puede formar puentes de hidrógeno o no entre ellas. Dice que uno de los requisitos es que la molécula tenga hidrógeno unido a oxígeno, nitrógeno o flúor. ¿Alguna de las moléculas cumple con ese primer requisito? Exactamente, el agua lo cumple, la molécula de agua lo cumple. Y dice que la otra molécula debe tener flúor, oxígeno y nitrógeno. ¿La otra lo cumple?
Sí lo cumple porque aquí tiene oxígeno. Lo que quiere decir entonces que las moléculas de acetona entre ellas mismas no forman puente, pero sí pueden formar puentes de hidrógeno con el agua porque cumple con los requisitos que dijimos. Tenemos aquí el hidrógeno unido al oxígeno, este es el hidrógeno y este hidrógeno forman puente y se van a entonces enlazar o formar el puente con el oxígeno de la acetona. Por lo tanto, sí son solubles. En conclusión, aquellas sustancias que tengan muchos grupos OH tienden a tener puntos de ebullición más elevados. También pueden ser muy solubles con otras sustancias con las cuales pueden formar puentes de hidrógeno. En la descripción del video les dejaré algunas prácticas para que puedan entonces desarrollarlas y comprobar si se forma puente o no se forma puente. También los resultados. Así que eso fue todo. Si les gustó el video y les fue de utilidad, denle en suscribirse en la parte inferior del video. Le agradezco para poder continuar brindando educación gratuita para todos.